Dio resistencia antimicrobiana. Oye, eso yo tengo que hablar con Rita y coordinar porque si habla de resistencia antimicrobiana, yo debería de hablar de antibiótico ustedes antes de hablar de resistencia. Mira que yo estaba hablando ayer con Rita, pero no hablamos de ustedes. Pero nada. Eh, bueno, a la próxima que nos juntemos hablamos de Eso, antibióticos. profe, ella dijo que la inmunización en adulto es mañana, que la va a dar en la clase de mañana. Ya, bueno, van a tener la base de la de los niños primero entonces. Vamos a decir que está bien. Entonces, miren, esta es la inmunización de niños y adolescentes. Decía, yo no soy pediatra, por lo tanto no soy un experto en este tema, pero si hay algunos conceptos que me interesa resaltar sobre la inmunización, es decir, la vacuna. Bien, de los niños y los adolescentes. Miren, de manera general, y es que la vacuna es importante, es útil, ha demostrado realmente reducir infecciones, incluso hemos logrado erradicar algunas infecciones. Y mírenlo ahí los beneficios que decía. De manera directa, nosotros protegemos al que vacunamos y de manera indirecta, nosotros también vacunamos a los que están cerca del vacunado. Es decir, hay un concepto que creo que lo tengo más adelante, que es la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es que si, por ejemplo, hay 10 personas y 9 se vacunan, al que no se vacunó, si se rodea de las 9 vacunadas, es poco probable que le dé la infección, porque está rodeado de personas vacunadas. Bien, ¿me entienden? Es decir, eso se le llama inmunidad de rebaño, que la comunidad está tan vacunada que los no vacunados no llegan a tener la infección porque no hay quien se la pegue a ellos. Se la tiene que pegar otro no vacunado a ellos. Bien, entonces eso es lo que nosotros conocemos como inmunidad de rebaño. En el COVID hubo mucha inmunidad de rebaño. Alguna gente no se vacunaron, pero los vacunados por obligación fueron más que los no vacunados. Eso ayudó, aparte de que también yo tengo el concepto de que a todos nos dio COVID, más de una vez incluso. A todito nos dio COVID y nos va a seguir dando COVID. ¿Eh? El COVID es una infección que, ese tema creo que derrita también, sí. El COVID es una infección que ya es como la gripe, como la influenza, ya es todos los años que deberíamos de vacunarnos. Lamentable, pero cierto. Pero ya la vacuna está más actualizada y no están inventando con nosotros. ¿Eh? Hago el paréntesis, yo me puse la primera que llegó al país, que fue la AstraZeneca, y la AstraZeneca se asoció a fenómeno tromboembólico. A mí no me dio nada, gracias a Dios. Pero no fue un chi que nos pusieron, es decir, no fue un chi, pero sí funcionó, funcionó. No me dio trombo, gracias a Dios, no, y el COVID me dio muy leve cuando me dio. Pero me dio en vacaciones. Eso es la desgracia más grande que te puede pasar a ti cuando tú eres residente. Enfermarte de vacaciones, en el único tiempo libre que tú consigues. Nada. Entonces ya sabemos el concepto de inmunidad de rebaño. Bien, proteger al no vacunado. Es decir, están tanto vacunado que el no vacunado pues no le da nada. Miren cómo han ido algunas infecciones por la invención de la vacuna. Es decir, que no es un dato que me estoy inventando. Esos son datos ya a nivel epidemiológico. La difteria, miren cómo eran en los 1950. Ya aquí nosotros no vemos casos de difteria. Eh, sí reconozco, lamentablemente, que hace 1 o 2 años en el Robert Rita van llegando algunos casos de difteria de personas principalmente extranjeras, gente de Haití principalmente, que tenían niños no vacunados y le dio difteria. Y eso se supone que no deberíamos de verlo por la vacuna, ¿verdad? Luego también tenemos measles, sarampión. De sarampión tampoco tenemos muchos casos por la misma parte de la vacuna, eso ya no se ve. Yo nunca he visto uno en mi vida. La Bordetella pertussis, algunos casos también se ven, como comentaba en el Robert Reed, también se vieron casos de Bordetella pertussis. Todavía ahora se ven algunos casos de Bordetella pertussis. Recuerden que en el tema de vacuna, lamentablemente, hay muchos estigmas con la vacuna y gente hablando disparate en las redes, empezando por ahí. A mí me mandaron un video la semana pasada de alguien hablando en un programa de radio disparate, vamos a decir, de la vacuna, sin tener ninguna evidencia científica y la gente comentando, ay, sí, a mí también me hizo eso la vacuna. El tema principal de la vacuna es que si se asocia al autismo. Miren, no hay una causa identificable del autismo. No se lo pega la vacuna. Vacunado o no como quiera te va a dar autismo. Eso no tiene que ver. Es decir, no hay una demostración. Donald Trump dijo que la acetaminofén se asocia a autismo. Óyeme.
Es decir, los disparates que habla la gente sin evidencia científica es preocupante, porque la gente que no, la gente incrédula, vamos a decir, se creen esos disparates. Pero nada, el punto es que la vacuna hay a nivel epidemiológico todo un conjunto de evidencia de que hablan que tienen beneficio. Vienen así como bajo el tétano, esto sería papera, tengo entendido, que también bajó muchísimo. El polio es una enfermedad prácticamente erradicada. Rubeola tampoco ustedes la van a ver nunca. Yo no he visto nunca una rubeola. El hemófilo influenzae B particularmente tampoco se ve. Hay hemófilos, pero no el tipo B. Y el neumococo tiene muchísima vacuna. Ahorita le voy a hablar más en profundidad de esas vacunas. Pero el neumococo tiene muchísima vacuna y también la enfermedad invasiva de neumococo también ha disminuido. Bien, de por sí, de estas, ¿cuál le puedo decir importante? Por ejemplo, el polio prácticamente ya está erradicado por la vacuna y la viruela también se erradicó. La viruela humana no existe ya por la vacuna. Bien, el polio se supone que está en eso, está casi erradicándose, pero la viruela ya se erradicó y no existe viruela humana. Existe viruela del mono, que es un tema que ustedes van a ver conmigo, pero humana no existe. Entonces, miren, hay algunas cositas que siguen hablando de lo que estoy diciendo, de los esquemas de vacunación, que incluso tenemos una organización internacional que nos dice cómo debemos de vacunarnos, el CDC generalmente que utilizamos. Y bueno, aquí están algunos esquemas de vacunación, eso ustedes se lo pueden leer de manera individual si quieren. Eh, Ahí están todos, pero me gusta más un cuadro que tengo adelante Este es el esquema del PAI. El PAI es el Programa Nacional de Inmunización de nosotros. El esquema de nosotros tiene, que esto sí yo podría preguntarlo en el examen, desde que nace un recién nacido tenemos que ponerle 2 vacunas, desde que nace, 2 vacunas. La BCG, que es la de la tuberculosis, y la de la hepatitis B. Esas 2 se tienen que colocar inmediatamente alguien nace. Lamentablemente, en las clínicas privadas a veces no tienen esas vacunas y no se la ponen desde que nace. Pero el deber del pediatra o del ginecólogo es decirle como que mira, esta vacuna no está en este centro, pero cuando tú puedas, ve a tal lugar y en tal lugar te la ponen. Bien, pero ideal es que nosotros en República Dominicana tengamos todos la BCG y la hepatitis B desde que nacemos. Luego hay otras vacunas que se repiten incluso en la dosificación, como ven ahí, 2, 4 y 6. Ahí se repite particularmente la pentavalente y también se repite la del polio. La penta y polio se repiten 2, 4 y 6. La pentavalente, fíjense que tiene la DTPA, que es difteria, tétano y tosferina, más hemófilus y también hepatitis B. Esa es la pentavalente. Bien, pentavalente tiene todas esas, la difteria, tétano, tosferina, hepatitis B y hemófilus B particularmente. La del neumococo también se pone en 2 y 4, pero no en 6. En 2, 4 y 6 es polio y penta. Y luego también tenemos la del rotavirus, que se le pone a los 2 y al 4, igual que la del neumococo. Al año se puede ya, recuerden que durante los primeros 6 meses de vida, el niño tiene la IgG de la madre. Entonces el niño tiene cierta protección a muchas infecciones, siempre y cuando se mantenga también la parte de la lactancia, porque la lactancia pasa a la IgA y también protege al niño con algunas infecciones. Entonces, pero ya a los 12 meses, el niño tiene que empezar a ir produciendo su propia inmunidad. Y esa propia inmunidad la hacemos principalmente ya poniéndole los virus atenuados. Es decir, que a partir del primer año de vida se pueden colocar la vacuna de los virus, donde se incluyen ya sarampión, rubeola y papera. Aparte de sarampión, rubeola y papera, a partir del primer año se puede colocar también a nivel privado, particularmente la de la varicela. Bien, la varicela, yo no sé desde cuándo está a nivel privado, yo nunca me la puse, a mí me dio varicela. Si ustedes no saben si se la pusieron, lo ideal es que se la pongan. Bien, porque la varicela, mientras más adulto tú eres, te da peor la primera vez. Es mejor que te dé de niño. Y si no te ha dado de niño, es bueno que te ponga la vacuna.
Eso a partir del primer año, decía, ya se pueden poner todos los virus vivos prácticamente. Y nada, luego se repiten algunas y me interesa resaltar particularmente esta, que a partir de los 9 años se puede poner la vacuna del papiloma. La vacuna del papiloma, eh, gracias a Dios, vamos a decir, el año pasado se aprobó de que no solamente se le pone a las niñas, sino que también se le puede poner a los niños. Eso es un avance muy grande para mí en el país, de que ya nosotros también podemos vacunar al niño y no solamente a la niña. Para mí era siempre una estupidez que nada más la niña tiene que vacunarse del papiloma. Tú dices, ajá, ¿y quién es que se lo pega? El hombre. Sí, hay que vacunar a los dos. Aunque a las mujeres que le da el cáncer, probablemente, al hombre también hay que vacunarlo. Eso es sentido común. Bien. Entonces ya también se incluyó la vacuna, pero solamente a los niños. Es decir, que nosotros no podemos ponerlo a nivel público. Privado sí. Y esa vacuna es bien cariñosa, ¿eh? Cada dosis tiene que costar algunos 10,000, 11,000 pesos. Y son 2 a 3 dosis. Ya ustedes saben. Mírenlo acá, en el adolescente, ya decía, algunas que se pueden colocar. Miren, la del meningococo no está incluida tampoco a nivel público de nosotros. Es decir, que tampoco tenemos, esa la tenemos a nivel privado. Algunos pediatras se la recomiendan a todos los pacientes. Em, yo en lo personal se lo suelo recomendar más a los pacientes que yo entiendo que tienen riesgo de tener una infección de neumococo, de meningococo, perdón. Y entonces decía la del papiloma, que se puede iniciar desde los 9, pero de manera general se recomienda más a partir de los 11 años. Esa, la de influenza, me parece muy importante resaltarla. Yo podría ponerle en el examen también esa. Y es que la vacuna de la influenza se puede poner a partir de los 6 meses. Bien, vacuna de influenza a partir de los 6 meses. El COVID también sería ya anual, igual que influenza. Y monkeypox, la del viruela del mono, se puede poner pero a partir de los 18 años y solamente se pone en población de riesgo, que serían hombres que tienen sexo con hombres. De entonces de acá, porque yo sé que lamentablemente el tema de vacunas, por más que bonito que yo quiera ponerlo, es una botella. Es una botella, bien. Es un tema que ustedes tienen que requete leerlo y aprenderse alguna vacuna. ¿Cuáles más son las que más me importan a mí? Que soy el que va a hacer la pregunta para el examen. Las que son al nacimiento, sin duda, para mí son importantísimas, resaltarlas. Las que son al nacimiento, la tuberculosis y hepatitis B, desde que nace se tienen que poner. Y también le hago mucho hincapié siempre a las del primer año, que son ya las de los virus vivos atenuados, donde está sarampión, rubéola y papera. A nivel privado dije que también está varicela ahí. Y entonces ya luego tenemos la del papiloma, que no es solamente en la niña, sino que también en el niño a partir de los 9 años. Bien. Esas son las que yo le suelo dar más importancia a la hora de preguntar el examen. Luego, comentaba, otra cosa para mí bastante importante, que siempre se pregunta, y yo también puede que me llame una preguntita de eso. De alguna de esas cosas que yo le he dicho, yo voy a preguntar. Y este cuadro para mí es importante. Se ve enredado y largo, es porque el bendito cuadro que saqué de Today repite algunas. Las repite y se ve más largo de lo que debe ser. Bien. Pero aquí dice cuáles son las vacunas vivas, cuáles son los virus vivos atenuados. Es decir, son virus que se llevaron a un laboratorio y se atenuaron, es decir, que se eliminó la capacidad de ser patógeno. Yo te estoy poniendo literalmente el virus, pero un virus inhabilitado que no te va a dar enfermedad. Yo te pongo esa vacuna para que tú hagas defensa contra ese virus y no te dé ese virus cuando tú tengas un contacto con el que sí es patógeno. Bien. Entonces, esas vacunas que tienen un virus vivo, es muy importante saber cuáles son. Miren, ahí está la BCG, está la de la influenza intranasal, está la oral del polio y están también entonces la de sarampión, rubeola, papera y varicela, que son las que comentaba que son las del primer año de vida. Bien, lo otro repite lo mismo, básicamente. Eso repitiendo. Una que no se repite quizá es esta, la de la fiebre amarilla. La vacuna del zóster realmente ya llegó al país el año pasado también, una versión que no es viva. Es decir, que el zóster ya no. Déjame hasta quitarlo de ahí, espérense. Vamos a actualizarnos nosotros mismos. Ya que yo lo voy a mandar a diapositiva.
Zoster no va. Porque ya tenemos una vacuna de Zoster que es la Shingrix. Entonces esa vacuna no es un virus vivo. Entonces, ¿cuáles son las más importantes de virus vivo atenuado? Las que tienen que saberse siempre. Sarampión, rubéola, papera y varicela. Son las principales. Sarampión, esta de aquí. Sarampión, rubéola, papera y varicela. Esas son las más importantes de las vivas. Entonces la de influenza que intranasal es viva también, pero la que nosotros ponemos en República Dominicana, que es inyectada, esa no es un virus vivo, esa no tiene problema. Polio, también la que ponemos es inyectada, no oral, pero hay una oral que también es viva y hay que tener cuidado con esa. Y bueno, la del dengue, hay una de dengue nueva que es la de Envaxia, pero nosotros no tenemos ninguna en el país. Es decir, yo eso no lo voy a preguntar tampoco. Bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber cuáles son las vacunas vivas? Y es que hay pacientes que tienen contraindicación de vacuna viva. Eso es muy importante tenerlo pendiente. Si tú estás inmunocomprometido, yo no te puedo poner una vacuna de un virus vivo atenuado. Bien, si tú estás en inmunosupresión, no te puedo poner una vacuna de un virus vivo. Eso no va. Luego, si está embarazada, tampoco te puedo poner una vacuna de un virus vivo. Ni inmunosupresión ni embarazo. Esas son dos contraindicaciones de las vacunas de virus vivo. Por eso tenemos que tener pendiente cuáles son. A una embarazada tú nunca le puedes mandar a poner una vacuna de sarampión, de varicela, de rubeola, de ninguna de esas. Bien, pues tenemos que tener pendiente esa parte. Por eso es importante saber cuáles son las de virus vivo. Las otras no están contraindicadas en embarazo. Es decir, yo le puedo poner a una mujer la vacuna de difteria, tétano y tosferina y no hay problema. Yo puedo ponerle a la mujer embarazada la vacuna de hepatitis B y no hay ningún problema. Que yo no sé, algunos lugares tienen miedo de ponerle vacuna a la embarazada, pero es cuestión de saber si es un virus vivo o no. Si no es un virus vivo, tú puedes ponérsela. Eso no es un problema. A mí una vez, el año pasado también, recuerdo, yo mandé a una paciente a poner la vacuna de hepatitis B durante el embarazo porque no tenía defensa. Yo le hice la prueba y vi que no tenía defensa por hepatitis B. Y la chica de allá, del centro que yo la mandé, dijo que solamente la vacunaba si el médico firmaba que se hacía responsable de cualquier cosa que pase durante el embarazo si yo le pongo esa vacuna. Digo, pero va, que ese disparate que me están diciendo. Y nada, eh, al final sí logra que se la pongan sin tener que firmar ningún disparate, porque eso fue un disparate literal que me dijo. Entonces, resulta que justamente como acabo de comentar, hay pruebas que me hacen saber si alguien tiene la vacuna bien puesta, si hizo defensa. Y generalmente son los anticuerpos. Es decir, yo puedo medir anticuerpos para saber si tú necesitas una dosis adicional o si tú estás vacunado o no. Si tú no sabes si te vacunaste para varicela, yo te puedo pedir anticuerpos de varicela. Si tú no tienes anticuerpo contra varicela, yo tengo que ponerte esa vacuna. Significa que no te la pusiste. Bien. Entonces, eso, hay anticuerpos y me ayudan entonces a ver si puedo revacunar. Esos son algunos anticuerpos que se miden. Ahí está la difteria, tétano, hepatitis B, hemófilus, rubeola, sarampión, eh, otra de rubeola, varicela y hepatitis A. Resulta que yo me vacuné, recuerdo, allá cuando estaba en la escuela de medicina de hepatitis B. Yo me puse tres dosis de hepatitis B. Y cuando yo iba a hacer una rotación en Argentina de infecciones, me pidieron la prueba para saber si yo tenía inmunidad para hepatitis B. Y yo no la tenía. Entonces yo tuve que ponerme otra dosis más de hepatitis B. Y ya sí tengo defensa, me la medí de nuevo. Y es muy interesante lo que yo les digo a ustedes porque nosotros en República Dominicana no tenemos ese concepto de que la debemos de confirmar inmunidad. Y aquí yo pregunté en España, en esta misma semana particularmente, a los residentes, y me dicen que aquí a todo el personal de salud le miden para saber si tienen defensa contra hepatitis B. A todos. Y el que no tiene defensa se le pone la dosis adicional. Bien, pero nosotros simplemente nos vacunamos y si no es porque otro no lo pide, nosotros no nos hacemos esa prueba. Y no todo el mundo hace defensa. No todas las vacunas tienen la misma calidad, a lo mejor, porque la que yo me puse fue gratis. La que todito nos ponemos la gratis, ¿verdad? Y esa se supone que es peor. Entonces ya yo había dicho que el dengue tiene alguna vacuna. Nosotros en el país no tenemos ninguna vacuna de dengue.
no me voy a detener hablando de vacunas de dengue, porque eso, yo no tengo esperanza de que eso llegue al país realmente. Para mí la real solución del dengue va a ser la vacuna, ¿eh? Va a ser la vacuna. No sé en cuál país está, pero hay artículos del New England de hace 2 años, 2 o 3 años ya tienen, que hablan muy bien de una vacuna que salió, que es la de Envaxia, que es muy buena. Antes había una vacuna que era de dengue y resulta que si yo te vacunaba para el dengue, recuerden que el dengue tiene 4 serotipos. Yo te vacuno contra uno de esos 4 serotipos de dengue y hacía que si te daba uno de los otros 3 que no te vacuné, te daba peor. Entonces ahí se dejó de vacunar a la gente para dengue. Lo ideal es que nosotros logremos tener una vacuna contra los 4 serotipos de dengue y que no nos dé ninguno de los 4, porque el dengue nada más puede dar 4 veces. Pero nada, eso todavía te veremos. Eso ya yo lo comentaba, que en embarazo está contraindicada la vacuna viva. La vacuna del sincitial respiratorio se la regalo a Rita, ella le va a hablar mañana de eso. Es un tema que a ella le gusta mucho. La vacuna del sincitial respiratorio, que a ella le gusta siempre resaltar que cuando se pone, miren, de 32 a 36 semanas. Díganle a ella mañana que yo le hablé de eso a ustedes. Háganme quedar bien. Mírenlo ahí. El sincitial respiratorio realmente es una vacuna que se le pone a la mujer embarazada, pero es muy interesante el concepto de por qué. Se lo voy a decir. Yo le decía a ustedes que, bueno, ustedes se supone que saben que inmunidad de la mujer embarazada pasa al niño recién nacido. Algunas pasan por la placenta, que es la IgG. Entonces, si tú vacunas a una mujer embarazada en el tercer trimestre, tú haces que esa mujer embarazada tenga IgG contra el sincitial respiratorio. Y resulta que esa IgG se le pasa así al recién nacido. Y el recién nacido durante los primeros 6 meses de vida no le da el virus sincitial respiratorio. Y es muy interesante, el tema del sincitial respiratorio también es mío, pero desde ahora le spoileo que el sincitial respiratorio es la principal causa de infección y mortalidad en los niños recién nacidos. Es decir, que es una vacuna buenísima. Es una vacuna que si yo te la pongo durante los primeros 6 meses de vida, si se la pongo a la mujer embarazada, durante los primeros 6 meses de vida de ese recién nacido, es muy poco probable que le dé una infección por el sincitial respiratorio, que es la principal causa de infección mortal que mata a esos niños recién nacidos. Entonces es muy interesante. Y así de interesante también es muy cara. Mañana pregúntenle a Rita cuánto cuesta. Pregúntenselo de verdad. Yo creo que tiene que estar como por los 14,000 pesos. Es duro, pero bueno, es buena. Nada, algunos estigmas de sí, esa vacuna del sincitial, yo siempre he dicho que la tenemos que tener gratis para toda la población. Esa es demasiado importante. Pero nada, ¿qué podemos hacer? Algunos estigmas que quiero desmentir sobre la vacuna. Yo te puedo poner más de una vacuna en una sola visita. La respuesta corta es que sí. Yo te puedo poner toda la vacuna que me den la gana en la primera visita. Eh, Incluso algunas vacunas se ponen juntas, como la pentavalente. Vienen una sola y tú te la pones. Una sola aguja y tienes 5 al mismo tiempo. Pero aunque vengan en agujas diferentes, simplemente 5 en un lado y 2 en el otro. Bien, eso no es nada. No importa, se pueden poner toda la vacuna del mundo en el mismo día. Algunas no se ponen al mismo día, pero realmente en el caso del neumococo, el neumococo tiene muchísima vacuna, incluso ya está un poco desactualizado lo que yo tengo aquí, pero el neumococo hay muchos serotipos de neumococo, hay 13, 15, 23, 25, es decir, hay muchos tipos de vacuna contra neumococo, en base a cuántos serotipos cubre. Entonces, si tú tienes indicaciones para esa vacuna, tú primero pones la 13 y después de 8 semanas tú pones la 23. Bien, pero eso es medio enredado y yo no voy a preguntar eso ni loco en el examen. Y nada, igual también la vacuna si es viva o un virus atenuado o no importa, tú puedes poner todo junto el mismo día, eso no pasa nada. Mírenlo ahí, todas se pueden poner al mismo día. Pero, si yo te pongo una vacuna viva hoy, mañana yo no puedo ponerte otra vacuna de un virus vivo. Es decir, que o te pongo todas juntas o no te la pongo juntas. Es decir, o te pongo todo juntas o tienes que esperar mínimo un mes para yo ponerte las otras vacunas. Eso es bien interesante, porque resulta que nosotros queremos que el sistema inmune haga
toda la defensa al mismo tiempo. Si el sistema inmune ya de manera selectiva empieza a hacer inmunidad contra sarampión, yo no puedo mañana ponerte la de la papera. Si tu sistema inmune está trabajando para hacer la del sarampión. Es decir, que o las hace juntas o las hace individuales, pero no la puedo hacer simultánea de que un día una y otro día la otra. A mi paciente yo siempre trato de que tengan toda su vacuna al mismo tiempo. Y miren, hay algunas consideraciones con los prematuros, ustedes se lo pueden leer. Y entonces yo particularmente soy partidario de que alguna vacuna duele en pila y para eso tú te puedes tomar un acetaminofén, un ibuprofeno. Ahí tú disminuyes el dolor y también ahí tú puedes disminuir la fiebre, que alguna vacuna dan fiebre y eso no es el tema de vacuna. ¿Preguntas, dudas o sugerencias? Lo que yo preguntara en el examen, antes de pasar a la pregunta, es lo que estaba diciendo, la vacuna que son al recién nacido, la vacuna que son al primer año. Y bueno, eso de que las vacunas se pueden poner todas juntas también siempre me parece bien interesante porque es un mito. ¿Qué me quiere decir, Levis? Profe, una pregunta. Si los recién nacidos, como es muy común que le dé el virus sincitial respiratorio, ¿por qué la vacuna no se incluye en el esquema de vacunación en caso de que la madre no esté inmunizada? Tú no puedes ponérsela al recién nacido porque todavía no se ha demostrado que tenga eficacia. Es decir, tú tendrías que hacer, esa vacuna es muy, muy, muy reciente, te digo, llegó apenas el año pasado, no, llegó este año fue a República Dominicana. Y realmente esa vacuna, el recién nacido hasta ahora, porque depende mucho también de por qué línea de defensa tú quieres que se desarrolle la defensa. Entonces, particularmente esa vacuna, no, el punto de esa vacuna es tú desarrollar IgG, ¿verdad? Entonces, un recién nacido no va a producir IgG. Todavía su médula ósea está muy inmadura y no te va a hacer esa defensa. Entonces, prácticamente no tendría ninguna utilidad. Para saber si tú tendrías utilidad, tú tendrías que hacer un ensayo y todavía ningún ensayo lo ha demostrado. Y yo no creo que haya uno. Bien. Pero para el sincitial, cuando demos ese tema, yo te voy a demostrar que aunque no se pone la vacuna, sí tenemos algunos anticuerpos monoclonales que en el país se piden. Y yo te puedo poner una defensa inmediata para que no le dé el sincitial respiratorio al recién nacido. Es decir, guárdame esa pregunta ahí. Cuando hablemos de sincitial respiratorio, vamos a entrar más en detalle de qué podemos hacer con alguien que tiene riesgo de sincitial, considerando que la madre no se vacunó. Esos son los escenarios que vamos a ver en el país a cada rato. Bien. Alexandra, Gracias, profe. siempre. Alexandra. Sí, yo quería preguntar si no importa si, por ejemplo, si yo estoy pasando por un proceso infeccioso y me tenga que ir a poner una vacuna, o sea, si no importa si estoy enferma ni nada de eso. Sí, sí, me gusta esa pregunta también. Yo a mi paciente generalmente le digo es que no se lo digan al que te va a poner la vacuna. Eso no tiene que ver, o sea, eso no importa. Eh, alguna persona dice que tienen algún proceso respiratorio, como que están moqueando, estornudando o haciendo una fiebrecita. eh, de manera general, a los centros de vacuna no les gusta poner vacuna en esos pacientes, pero ellos no la ponen, es porque es para que después no digan que él se puso malo por la vacuna, porque ya él estaba malo de antes. ¿Tú me entiendes? No es que no va a funcionar la vacuna, o sea, pues, por mí yo la pongo igual, a mí no me importa. Ok, Entonces, muchas gracias. no se lo diga, si tú estás tosiendo, no se lo diga a ellos y aguántate la tos ahí un ratico. Alguien más levantó la mano. Sí, profe, con respecto a las vacunas del primer año, de las que son de virus vivo, ¿es obligatorio la de la varicela o de una manera No, opcional del pediatra prescribirlo? no es obligatorio. Mira, por eso que depende mucho del país del que estemos hablando. República Dominicana es una vacuna opcional. Bien, es opcional. Tú le puedes decir, mira, es opcional, pero es opcional porque el país no la está regalando, ¿me entiendes? Pero si tú te guías de la CDC, de los programas internacionales, principalmente los que vienen de Estados Unidos, dicen que sí, que es obligatorio ponerla. Entonces, yo estoy seguro que la mayoría de los pediatras, que ellos son los más pro vacunas que hay en el mundo,
la mayoría de los pediatras, cuando alguien va a la consulta privada de pediatría, le va a recomendar que se la ponga esa vacuna, la de la varicela, sí. Y no es tan cara esa, ¿eh? De verdad, esa no es cara, no es como las otras. No sé por dónde anda, pero tiene que ser menos de 5,000 pesos. Sí, sí. Pero en resumen, en República Dominicana es opcional. Bien, si tú quieres, no se la ponga, pero a nivel internacional sí debería ponerse siempre y los pediatras van a recomendar siempre que sí ponerla. Okey, gracias, Ujú, profe. ujú. Y si tú no te la pusiste, a mí me dio varicela, a mí no me la pusieron. Pero si tú no te la pusiste, tendría que hacerte la inmunidad, los anticuerpos de varicela. Si tiene anticuerpos, no importa. Pero después, todavía más interesante el tema cuando hablamos de herpes zóster, porque es la reactivación de la varicela. Y hay una vacuna para eso, que no es un virus vivo, que yo la quité del cuadro, pero eso ya en adulto y es Rita que le va a hablar de eso. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, profe, una pregunta. ¿Me escucha? Ujú, sí, te escucho. Ok. Yo tenía entendido que, por ejemplo, para donar sangre no se podía haber tenido mínimo 3 meses, creo, algo así, de una vacuna. Pero en la última jornada que se hizo, una muchacha le habían puesto muchas vacunas y le dijeron que si no tenía ningún síntoma se podía. Entonces, Ok. ¿cuándo yo sé si sí o si no? Es muy interesante lo que tú dices. Mira, de manera general, algunas vacunas tienen un tiempo. em, Vamos a decir, si se puso una vacuna de un virus vivo, ella no debería donar sangre por un mes. Bien, si se puso una vacuna de virus vivo, no se puede poner ninguna vacuna, no puede transfundir sangre ni donar sangre ni nada durante un mes. Como probablemente no fue un virus vivo, porque los adultos la mayoría son difteria, tétano, hepatitis, todas esas no son virus vivos. Generalmente el tiempo que se recomienda son 2 semanas, pero realmente el riesgo no es que importa mucho, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que no pasaría nada porque transfunda sangre, pero si un virus vivo, ahí sí te digo bien tajante que no pase sangre. Bien, si no un virus vivo, pues nada, le va a pasar a lo mejor sangre que todavía no tiene una inmunidad bien, pero no está pasando una infección, entonces no pasa nada. Pero de manera general, las guías recomiendan 2 semanas, ¿eh? Recomiendan 2 semanas y para virus vivo cuatro, incluso hasta 3 meses algunos lugares ponen. Pero virus vivo sería un peligro. Yo transfundí una sangre con un virus vivo atenuado a alguien que yo no sé su estado de defensa. Porque ponte que yo me puse hoy la vacuna de sarampión y le estoy pasando sangre a alguien que tiene VIH con anemia. Ahorita ese que tiene VIH le da sarampión porque no tiene buena inmunidad, es un peligro. Había otra pregunta. Sí, a ver. Sí, profe, yo quería saber que había escuchado que la vacuna BCG que ponen para la tuberculosis, ¿no? Ujú. Como que no protege para la tuberculosis pulmonar. Y habían países que por eso no la tenían como obligatoria en el recién nacido. Eso es cierto. Ese tema es un poquito complejo. Mira, la vacuna de la BCG realmente sí protege para la tuberculosis pulmonar. Lo que pasa es que no evita, por ejemplo, si tú tienes después VIH, te inmunosuprime, igual te puede dar tuberculosis. Si bien, como que no hay tanta evidencia así, pero si tú te inmunocompetente y te mantiene, se supone que la vacuna BCG se recomienda particularmente para los países que son endémicos de tuberculosis, como nosotros, ¿eh? Entonces, sí previene la tuberculosis de manera primaria, pero ya cuando hablamos de paciente inmunocomprometido, entonces no importa si tú te la pusiste o no, el riesgo de tener la tuberculosis como quiera el mismo. Y realmente la tuberculosis y el VIH casi siempre van de la mano. Y tener la BCG puesta no evita que te dé la tuberculosis, aunque tenga VIH. Bien, entonces es más en ese contexto de los pacientes que el riesgo de tuberculosis, ¿quién lo tiene? Los pacientes que tienen VIH, cáncer y demás. Tener la BCG no altera ese riesgo. Pero en el inmunocompetente, en nosotros, personal de salud, bueno, sí, sí nos protege. Ok, gracias. Sí, sí.
Y en los niños, recuerda que la tuberculosis, que no soy pediatra, a lo mejor no sé tanto de ese tema, en los niños la tuberculosis no es tanto pulmonar. En los niños la tuberculosis es más extrapulmonar, ahí afecta ya meninge y también los ganglios linfáticos. Entonces, es importante que un país endémico de tuberculosis se proteja también de eso en los niños, que no necesariamente pueden ser considerados inmunocomprometidos. A lo mejor por eso es, ahora que lo pienso, que te dijeron ese concepto de que no protege para la tuberculosis pulmonar, porque su principal énfasis es más en el niño, que no hace tuberculosis pulmonar, ¿me entiendes? Entonces a lo mejor es por ahí. El paciente que tiene VIH es el que más hace tuberculosis pulmonar y ese riesgo no se altera por tener la vacuna como quiera le da. Es una asociación interesante, voy a leer de eso hoy. ¿Alguien más? No, tengo esta diapositiva, la guardo, también la di. Entonces ahora tienen, bueno, tienen, no tengo, yo que merezco beber agua y descansar un poquito, tengo 5 minutos de descanso y damos Clostridium. Que creo que podemos liberar el día de mañana para que descansen temprano. 5 minutos, vengo ahora.